Bienvenidos al descubrimiento de hoy de los requisitos básicos para la curación, señalando que el cuerpo está diseñado para curarse a sí mismo. Y voy a empezar con Romanos capítulo 12, y creo que es un punto muy importante que todo el mundo memorice eso y puede que ustedes ya lo sepan. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y sabemos que cuando los israelitas sacrificaban un cordero tenía que ser el mejor. No podían sacrificar al cordero enfermo o deficiente. Tenía que ser lo mejor de la cosecha, por así decirlo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, lo mejor de nosotros. ¿Conocen el hermoso himno? Da lo mejor al maestro, haz que ocupe el primer lugar en tu corazón. Y eso nos lleva a la segunda parte de los dos versos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Muy razonable, no es una petición irrazonable, ¿verdad? Porque somos nosotros los que prosperamos cuando vivimos en un cuerpo que funciona, pero no solo nosotros, todos los que nos rodean, y eso nos lleva al segundo verso. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál será la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿A quién se lo demuestras? Se lo estás demostrando a todos los que tienes contacto. Contacto diario, contacto por horas, contacto semestral. Esa es a quien lo demuestras, pero te lo estás demostrando a ti mismo. Y también nos fijamos en las primeras de las Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. La gente me dice, ¿tomas a veces carreteras secundarias? Bárbara, yo digo, ¿por qué iba a hacerlo? Me siento tan bien y me encanta lo que esto hace por mí. Me dicen, ¿cómo comes cuando viajas? Bueno, siempre puedes comprar un banano, y una manzana, y una naranja, y un paquete de nueces en el aeropuerto. Y a menudo no como mucho, porque eso no me duele, porque sé que cuando volveré voy a comer pronto. La alimentación está infravalorada, ¿saben? No tienen necesariamente la obligación de comer cuando no tienen hambre. Me moría de hambre el día que vine aquí. Solo comí 2 bananas por la mañana. No sabía que iba a pasar a lo largo del día sin comer nada. Y así tuve un viaje de 2 horas. ¿Y no podría comer algo entonces? Pero entonces no puedo comer mi cena cuando vengo aquí. Porque como veremos cuando vayamos en nuestro viaje a través del intestino, que es un viaje fascinante, toma probablemente 3,5 a 4 horas para digerir los alimentos y luego nuestro estómago necesita 1 hora de descanso. Pues ¿qué hice? Bebí mucha agua, mucha agua, mucha agua. Estoy acostumbrada a comer a las 7 y aquí comemos a las 8:30 y este estómago me está gritando. ¿Saben lo que le digo? Tranquilízate, ya viene. Tranquilízate y tómate otro gran vaso de agua. No tienes que comer si sabes que no te mueres si no comes. Bebe más agua. Bebe más agua, pero de lo que quiero compartirles hoy, quiero hablarles del director del proyecto. Proverbios 14, versículo 6 dice, mas la sabiduría al hombre entendido es fácil. Y quiero hablar de su director de proyecto, porque su director de proyecto es a cargo del sitio de trabajo, que es este increíble cuerpo en lo que vivimos. Y si el director de proyecto se ahoga, la obra no funciona muy bien. ¿Sabían que el hígado es el órgano interno más grande? ¿Sabían que el hígado es el único órgano capaz de regenerarse? Y a medida que avanzamos en esto, se puede ver por qué Dios lo hizo así. Por tanto, el cáncer no puede apoderarse del organismo si el hígado funciona a pleno rendimiento. Así que cuando la Biblia dice, os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro hígado en sacrificio vivo, si le das al hígado las condiciones adecuadas, funcionará muy bien.
Y así entender el hígado, comprender lo que hace y lo que podemos hacer para reforzar el hígado es fundamental para entender las condiciones que hay que dar al organismo. Echemos un vistazo al hígado, el mayor órgano interno del cuerpo. Y al hígado lo llamo director de proyecto, porque todo lo que entra en el cuerpo, va primero al hígado, y todo lo que sale del cuerpo sale bajo la jurisdicción del hígado. Y recuerdan cuando miramos en la página 88 del Ministerio de Curación, donde dice que en caso de enfermedad la causa debe ser averiguada. Por eso nos fijamos en el historial, ¿sí? ¿Qué miramos también? Las síntomas. ¿Y qué es lo último que observamos? Es la respuesta, reacción, ¿correcto? La respuesta a la reacción. Por eso en el caso del hígado es muy importante conocer el historial. Si alguien ha tenido hepatitis, eso será un factor. Si alguien ha sido drogadicto, eso será un factor. Si alguien ha sido alcohólico, eso será un factor. Porque el hígado es como un colador. Y cada cosa venenosa que entra en el cuerpo va primero al hígado. Así que cuando en la página 88 dice que en caso de enfermedad hay que averiguar la causa y cambiar las condiciones desfavorables y corregirse los hábitos erróneos, ¿recuerdan la siguiente parte? Después hay que ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo. Es el hígado. Todo lo que sale del cuerpo entra dentro de esa jurisdicción del hígado. Y cuando los venenos ambientales entran en nuestro cuerpo y llegan al hígado, el hígado dice, bueno, eso no es tan malo. Creo que podemos romperlo y sacarlo. O eso es un tipo desagradable, envuélvelo en grasa y guárdalo. Así que se almacena en las células de grasa. Y tuvimos un tipo en nuestro programa que era un veterano de Vietnam, y en la guerra de Vietnam, que es cuando la guerra química realmente despegó, y así muchos de los soldados que trabajaron o lucharon en la guerra de Vietnam o trabajaron en la guerra de Vietnam tienen un alto nivel de toxicidad en su cuerpo. Y ese hombre tenía un poco de sobrepeso y me dijo que su médico le dijo que no perdiera peso. ¿Por qué dijo eso el médico? Porque tiene muchos de los venenos almacenados en su grasa. Y si empieza a perder peso, y veremos ese proceso en un minuto, entonces esos venenos ambientales van a ser liberados. Alabado sea Dios porque el hígado es un órgano asombroso y ha sido diseñado para lidiar con eso. Y voy a mostrarles cómo lo hace. Pero lo que me gustaría tratar primero es lo que hace con los alimentos que entran en nuestro cuerpo. Y lo que veo mucho hoy es que hay un montón de escritores que están hablando de esto. Hay un montón de dietas bastante extremas que han establecido debido a este mismo hecho, es que la mayoría de la gente hoy en día come demasiados carbohidratos. Así que lo que vamos a tratar, vamos a hacer una evaluación de carbohidratos y vamos a empezar con el desayuno. Así que lo que la mayoría de la gente en el mundo, no importa dónde vaya, lo encuentro. ¿Qué desayunaría la mayoría de la gente? Y sabemos que hay muchos que son dedicados a eso. Cereales. Y si se fijan, miraremos el café mañana, si usted se dará cuenta de que, bueno, puede ser que no vean tanto la televisión. Yo no lo hago, pero a veces veo un documental o algo así, y si se trata de un canal con publicidades, y si alguna vez lo ven, publicidades, hay grandes cantidades de anuncios a favor de los cereales. Y así los niños pequeños cuando están viendo a la televisión, mis hijos no veían la televisión, entonces la madre los lleva de compras y ven los cereales que vieron en la televisión. Quiero ese cereal, no lo vamos a comprar. Va tirándose al suelo.
¿Saben lo que siempre digo a los padres? La primera rabieta nunca es en el supermercado, está en casa. Y tienes que encargarte de eso en casa. Si te ocupas de eso en casa, entonces es muy posible que no ocurra en el supermercado. Tuvimos una invitada en el centro de la semana pasada. Dijo, esto es lo que le digo a mis 3 hijos cuando llegamos a la puerta del supermercado. Y se daba la vuelta y decía, si en algún momento, y ellos reaccionaron así, no tendría problemas. Pero una de las razones por que la gente tiene problemas es porque los niños pequeños están viendo las publicidades. Primer paso, no los dejes ver a la televisión. No tengas televisión. Pero echa un vistazo a la cantidad de anuncios en la televisión a los cereales. Hay uno en Australia, pero supongo que está en todas partes. Supongo que está aquí, es Nutri-Grain. Y en la parte delantera del paquete hay un hombre musculoso. Los anuncios suelen tener hombres musculosos. Es uno de los peores. Es marrón, así que la gente piensa que es grano integral, pero lleva una cantidad enorme de azúcar y no sé si aquí lo tienen. Tenemos marcas como Cocoa Pops, Fruity Loops. También podrías comerte un bol de piruletas. Tiene la cantidad de azúcar que hay en eso. Y algunas comerán pan. Lo sé de cuando estuve en Alemania, la gente me decía, ten cuidado como hablas del pan, a los alemanes les encanta el pan. He dicho que tendré cuidado al hablar de eso. Pero la gente come mucho pan, ¿no es cierto? Y porque esos artículos de comida dan subidas rápidas y sus correspondientes bajadas, a media mañana ya buscan pasteles, galletas, rosquillas, etc. Diremos pasteles, etc. Y algunas otras comidas rápidas que los europeos han introducido a los australianos es la pasta. Soy descendiente de escoceses de 5ª generación, así que yo era una niña en los años 50. Nunca escuché de pasta. De ascendencia escocesa, ¿qué comimos? Comíamos salchichas o chuletas, puré de patatas, guisantes congelados o judías. Todas las noches, excepto el domingo, la madre hacía el cordero asado y todos mis parientes comían así. Y toda la pequeña iglesia presbiteriana a la que fui comían así. Todos los que conocía comían así, porque ustedes probablemente saben que no sé si se trataba de los años 50 o 40, que podías llegar a Australia desde Inglaterra solamente por 10 libras. Así que mucha gente aceptó la oferta y salió. Así que mucha gente en Australia tiene ascendencia escocesa, irlandesa o inglesa. Y por supuesto, eso ha influido mucho en nuestra alimentación. La gente dice, ¿cuál es la comida tradicional de Australia? Dije, ¿Australia? Es una combinación de un montón de diferentes culturas, pero es sobre todo la influencia del Reino Unido. Y los europeos también han introducido los australianos a la pizza. Otro alimento rico en carbohidratos, el arroz, y no puedo olvidar de las patatas. Todos estos alimentos son ricos en carbohidratos. Y por último, y sin duda el menos nutritivo, es el ácido puro cristalizado que se extrae de la planta de caña de azúcar. ¿De acuerdo conmigo que en promedio es normal que se come mucho eso? Muchísimo de eso. Todos estos alimentos se descomponen en glucosa en el tracto gastrointestinal, y cuando vamos en nuestro viaje a través del intestino examinaremos ese proceso en detalle. Vayamos al DCN y veamos qué pasa. Así que aquí está nuestra célula, el distrito central de negocios del cuerpo humano. La glucosa sale del intestino, entra en la sangre y va en la carretera principal directamente al director del proyecto. Y luego el director de proyecto determina a dónde va esa glucosa. Y el primer lugar al que irá es a la célula. No es ninguna sorpresa, ¿verdad? Así que la glucosa entra en la célula. Alumnos, ¿podéis decirme qué hormona es necesaria para que entre en la célula? La insulina, así es. Así que insulina, mañana analizaremos más a fondo ese proceso. Así que la glucosa entra en la célula. Cuando entra en la célula sigue una ruta de 20 pasos. Se trata de la vía glucolítica. Es una vía que no utiliza oxígeno. Así que es su vía anaeróbica. Me refería a eso un poco
ayer y entonces dije que hoy entraría en detalles. Ese camino tiene 20 pasos, nos proporciona 2 unidades de energía. El resultado final de la ruta de 20 pasos es una forma química de glucosa llamada piruvato. El piruvato es la forma química de la glucosa y continúa a lo que comúnmente se llama la central eléctrica de la célula. Es el ciclo de Krebs que se encuentra en la mitocondria y ese es un camino de 8 pasos. Y esa vía es una vía aeróbica, lo que significa que esta es la vía que utiliza oxígeno y esa vía proporciona 36 unidades de energía. ¿Qué diferencia? Tenemos 100 trillones de células en el cuerpo y 1 trillón es en el cerebro. ¿Cómo va a estar su cerebro cuando tienen suficiente oxígeno entrando para darles ese tipo de energía? Por eso tenemos un descanso cada hora y es por eso que anime a todos a salir y respirar muy profundamente y obtener ese oxígeno, incluso correr alrededor de la casa 3 veces para que sus células cerebrales van a estar entregando ese tipo de energía. Mañana vamos a ver en detalle en el oxígeno, pero hoy nos fijamos en la glucosa. Solo esa cantidad de glucosa puede liberarse a través de esos ciclos energéticos. Y entonces lo que el hígado hace ahora, lo almacena algunas como pequeñas moléculas de glucosa. Y esas pequeñas moléculas de glucosa se llaman glucógeno. Se denomina glucógeno a las reservas de glucosa de liberación rápida. Y así es como tuvieron energía esta mañana para caminar. Así que cuando empiecen a subir esa colina y respirando profundamente, el cuerpo pide combustible a gritos. Y Dios en su sabiduría y misericordia puso estas reservas de glucógeno sobre todo en nuestras células musculares. Y así cuando su cuerpo clama por combustible, hará que la molécula pase por el ciclo energético y arranca la molécula de glucosa a través del ciclo energético. ¿Qué proceso tan asombroso es eso? Con una dieta alta en carbohidratos, todavía nos queda glucosa. Y ahora el hígado almacenará en el depósito de combustible más asombroso del cuerpo que se llama grasa. El cuerpo solo puede almacenar una cantidad limitada de glucógeno y cuando el glucógeno está en la célula muscular solo puede ser utilizado por la célula muscular. Es casi como si estuviera en una prisión, pero el hígado puede almacenar algo de glucógeno y ese glucógeno que almacena el hígado puede ir por todo el cuerpo. No está encerrado en la célula como lo está en la célula muscular. Atletas que entrenan duro, cuanto más se ejercitan, más pequeños ciclos de energía se realizan en la célula. Lo he dibujado como si hubiera una por célula, pero sobre todo en el atleta puede haber cientos por célula y tenemos 100 trillones de células en el cuerpo. Estas cosas están más allá de mi capacidad, pero entendemos de qué se trata mucho, ¿no? Es una cantidad enorme, ¿sí? Dice entonces que el proceso de almacenamiento de la glucosa, que la glucosa es aeróbica, requiere oxígeno porque lo necesita cuando hace ejercicio. Se almacena como glucosa, pero cuando se arranca y se usa, sí, porque tienes razón, entiendo lo que quieres decir. Debido a su ejercicio, se disparará hacia abajo directamente a la fase aeróbica. ¿Han oído el viejo dicho de que se recibe más energía de la que se gasta en el paseo matutino? ¿Alguna vez han estado cansados y no han querido caminar, pero lo hicieron? ¿Cómo se sienten cuando vuelven? Estás un poco reanimado. Mañana cuando veamos el oxígeno también hablaremos de la fatiga crónica. Porque si le preguntas a una persona con fatiga crónica, ¿haces ejercicio? ¿Cuál es la respuesta? ¿Tú no lo entiendes? Es que no tengo energía. Pues adivina cómo lo consigues. Pero eso lo veremos mañana.
¿Y qué le pasa a la mayoría de la gente en el mundo de hoy? ¿Qué ocurre? Cada vez son más grandes y más grandes. ¿No es cierto? Y más grande. Ahora lo que les acabo de mostrar aquí es ciencia básica. Y pueden ver por lo que les he mostrado que la grasa no les hace gordos. ¿Qué les hace engordar? Se trata de una dieta rica en carbohidratos. Ahora, la primera persona que abrió camino hacia eso, que sabemos, es el Dr. Atkins. Pero Gary Taubes escribió un libro muy interesante en el que se remontaba a mediados del siglo XVIII para ver si se reconocía entonces el peligro de alto contenido en carbohidratos. Y cuenta la historia de un hombre llamado William Banting. Estamos a mediados del siglo XVIII y acudió a un médico muy famoso llamado Claude Bernard. Claude Bernard fue contemporáneo de Pasteur y Antoine Béchamp. Y Claude Bernard creía, como Antoine Béchamp, en el ciclo de la vida, pleomorfismo, muchas formas. No estaba de acuerdo con Pasteur, muchos científicos no lo estaban, porque reconocieron que solo dio una parte de la ecuación. Así que William Banting acudió a Claude Bernard porque quería perder peso. Tenía un poco de sobrepeso, así que Claude Bernard paró, pues en el entonces se llamaban almidones, hoy los llamamos más bien carbohidratos. Así que Claude Bernard dijo a William Banting de parar comer carbohidratos. ¿Y qué comió? Comía muchas verduras y carne. Y al comer la carne también comía mucha carne grasa, mantequilla, nata, queso, huevos, todo eso. Esa es la dieta que Claude Bernard había recomendado a William Banting. Adelgazó muy rápidamente. ¿Por qué? Bueno, si no estás dando esta glucosa de liberación rápida, tu hígado puede convertir tus reservas de grasa en glucosa y tu hígado puede convertir la proteína y la grasa en glucosa. Así que para tener mucha energía, el hígado descompone rápidamente para obtener la glucosa necesaria. ¿Tenía hambre? No. 3 cosas mantienen la comida en el estómago más tiempo: la fibra, porque libera lentamente la glucosa; la proteína, porque es el estómago que descompone la proteína; y la grasa, porque recubre ligeramente la comida. Así que tarda un poco más en descomponerse. Y esto es perfectamente útil porque, como verán, deberíamos dejar de 5 a 6 horas entre las comidas. Dejan que el estómago haga su trabajo. A veces hablo con mi esposo al final del día, estoy hablando al final del día ahora porque es el final del día en Australia en ese momento. Y él dirá que tenía que hacer un trabajo de 2 horas hoy, pero tuvo tantas interrupciones, tuvo llamadas telefónicas. Venía gente a la oficina y ese trabajo de 2 horas le costaba 8 horas. ¿Saben que eso es lo que pasa con la digestión si pones una comida y luego pones otra cosa un poco más tarde? Pero eso lo veremos cuando analicemos el intestino con más detalle. ¿Y cómo funcionan la mayoría de las dietas de adelgazamiento hoy? Un pastel de arroz para desayunar y medio pomelo y un poco de queso sin grasa. Y luego el almuerzo son 2 pasteles de arroz sin queso graso y una rodaja de tomate y lechuga. ¿Y cómo se sentirá esa persona al tercer día? Ahora sal de mi camino, voy a ir a comer. ¿Sabían que el hambre es el impulso más fuerte del cuerpo humano? Y conocemos algunas historias muy trágicas, especialmente cuando el ejército rodeó a Jerusalén con gente que se comía a sus propios hijos. ¿Y saben lo que pensamos en cuanto a eso? Yo nunca haría eso. Pero eso solo indica que el impulso más fuerte del cuerpo humano es el hambre. Así que la mejor dieta de pérdida de peso, ¿saben lo que hace? Evita el hambre. Así que estas dietas son ridículas.
Están creando hambre y la persona sale y simplemente come lo que quiere porque toda la razón se ha ido porque están muy hambrientos. Y luego suben todo el peso y más que acaban de perder en los últimos 2 días. Así que Claude Bernard era un tipo inteligente y conocía su ciencia, así que puso a William Bentinck en esa dieta. William Bentinck estaba tan contento porque el peso estaba cayendo, tenía energía, nunca tenía hambre, así que escribió un artículo titulado La dieta Bentinck, y como hombre de negocios e inteligente lo distribuyó. Hoy diríamos que se hace viral. Y llegó al punto en que la gente se miraba y decían, ¿estás a dieta? Sí, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo la band. En Suecia creo que existe la expresión, estoy haciendo el bantán. ¿No es interesante que tal vez vino de estos nombres? Y muestra que es un europeo, ¿sí? Y me pareció fascinante porque básicamente eso es exactamente lo que el Dr. Atkins enseñó. No sé si alguna vez supo de Claude Bernard y William Bentinck. Y el libro de Robert Atkins fue uno de los más fascinantes que he leído. No tenía ningún interés en leer ese libro porque soy una persona basada en plantas. Y todo lo que oyes es que tienes que comer carne, mantequilla, nata, queso, huevos, así que no me interesa. Pero vino un invitado y nos dijo, yo sé que no les va a gustar eso, pero me va muy bien con la dieta de Atkins. Salgo de la dieta de Atkins, entonces fracaso. Ahora, ¿qué hace cada profesional de salud que vale algo? Escucha. Y tengo que escucharlo. Porque esa es su historia y es real, así que tengo que escuchar eso. Así que por primera vez, y esto ocurrió hace 18 años, le hice una forma de dieta vegetariana de Atkins. Pero me pregunto, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué a ese hombre le va tan bien la dieta de Atkins? Me intrigaba. Y luego me quedé en casa de un amigo, estaba de viaje, me quedé en la casa de un amigo y tenía una cama de plumón en la oficina. Y me desperté por la mañana y soy un ávido lector. Me encanta leer. Y ahí está la estantería, solo estoy revisando los libros. Y un libro atrapó mi vista, La nueva dieta revolucionaria de Dr. Atkins. Y dije, Padre que estás en los cielos, ¿intentas decirme algo? Así que cogí el libro, lo leí y no pude dejarlo. La ciencia era fascinante y me explicaba muchas cosas. Así que salí ese día y compré mi propia copia de la nueva dieta revolucionaria de Dr. Atkins. Años más tarde, cuando estaba en Nueva York dando conferencias, el Dr. Carl Benjamin vino a verme. Y dije, ¿para qué me estás buscando? Dijo, eres el primer nutricionista que no ha criticado a Atkins. Dijo que él era uno de los pacientes de Atkins. Así que esto pasó en los años 80. Esto me pasó hace 15 años. Y ese hombre tenía entonces unos 70 años. Dijo que era diabético. Dijo que tenía exceso de peso. Así que se pasó a Atkins porque ya había probado todo lo demás. Y dijo que Atkins lo sacó de los carbohidratos. Y dijo que Atkins era un hombre amable. Estaba terriblemente arrepentido y Atkins le dijo, mira, quiero que comas un poco de carne. Dijo, estaba desesperado, así que lo hice. Me dijo que se le había caído el peso de encima. Dijo que se fue su diabetes. Pero él dijo, vengo a verte a ti porque me está dando artritis y sé que es la carne, es el alto contenido de ácido. Me dijo, ¿puedes enseñarme qué hacer? Y lo hice. Ahora el Dr. Atkins fue el primero que lo hizo solo para perder peso y dice eso en su libro, pero sus resultados fueron sorprendentes. Así que empezó a poner todos sus pacientes en eso y los resultados fueron sorprendentes. Se calcula que su dieta ayudó a más de 11 millones de personas.
Ahora, antes que te proteste, déjame terminar mi ilustración. Su libro fue el número 1 en la lista de libros más vendidos de New York Times durante 4 años consecutivos. Él merece algo de atención. Y en ese tiempo empecé a dar reuniones llamadas el eslabón perdido del Dr. Atkins. ¿Cuál era el eslabón perdido del Dr. Atkins? El peligro de la carne y los lácteos y lo que puede hacer la proteína vegetariana. Pero lo que el Dr. Atkins encontró y la única razón por la que empezó a investigar esto es por los resultados que estaba obteniendo y la reacción estaba fenomenal. Todo el mundo estaba contento, podrían comer todo lo que no pueden comer en una dieta de adelgazamiento, pero era la reacción que él estaba considerando. Y lo que descubrió es que estos son los 3 grupos de alimentos esenciales, ¿entendido? ¿Por qué? ¿Por qué son esenciales? Ayer vimos lo importante que es la fibra para el colon. ¿Eso es cierto? Barre el colon y estimula la peristalzación a través del colon. Y si no vacías el cubo de la basura todos los días, la casa empieza a oler mal, ¿sí o no? Lo veremos cuando analicemos las tripas, así que la fibra es esencial. Cuando era pequeña, mi madre pelaba todas las verduras, le envolvía en papel periódico y yo salía corriendo a tirarlo a la basura. Y ya no hacemos eso, ¿verdad? Simplemente los lavamos y lo que han descubierto está justo debajo de la piel de la papa, que tiene la mayor concentración de nutrientes de toda la papa. Así que necesitamos la fibra. ¿Por qué las proteínas son un nutriente esencial? Ayer miramos el ADN, miramos las bandas de madera cruzada, se componen de aminoácidos que proceden de las proteínas que comemos. Y recuerdan, una célula nueva que se construye a partir de aminoácidos. Mi hijo James ha heredado mi tipo de cuerpo. Pobre tipo. Los chicos no quieren ser pequeños. Es más alto que yo, pero le cuesta mucho engordar. Pero puedo mostrarles una foto de él ahora. ¿Cómo lo hizo? Cambió su tipo de cuerpo. Tuvo que cambiar su tipo de cuerpo para hacerlo. Hizo mucho ejercicio y se suplementó con proteínas adicionales. ¿Cuántos gramos recomienda para un crecimiento? Bueno, la cantidad diaria recomendada para una señora como yo es de unos 65 gramos de proteína al día. Y cuando hice mi curso de nutrición tuve que anotar exactamente lo que comía en cada comida durante toda una semana. Y luego tuve que analizar cuánta proteína, cuánta grasa, cuánto. Pero ya saben, aprendo mucho de eso. Y tomo un promedio de 80 gramos de proteína al día. Pero ¿saben qué? Pero ¿saben qué bien funciono con eso? Y peso 49 kilos. Entonces, ¿pueden ver cuál es el resultado final? Las respuestas de su cuerpo. Tomaba muchos más carbohidratos cuando estaba amamantando o embarazada, lo que fue durante 14 años sin parar. Así que volvamos a por qué eso es esencial. El 50% de la membrana que rodea cada célula del cuerpo son proteínas. Ahora eso es bastante importante, ¿no? ¿Saben lo que significa esta información? Acabo de darles la ciencia. No podemos funcionar sin las proteínas adecuadas. No podemos curarnos sin las proteínas adecuadas. ¿Ven eso? Mi hijo James dice, mamá, Bodybuilding.com dice exactamente lo mismo como lo que está presentando, fibra, proteínas y grasas. ¿Esencial la grasa? Lo es. ¿Por qué? El 50% de la membrana que rodea cada célula del cuerpo es grasa. Tanto si pesas 45 como 105 kilos. Estamos hablando de la membrana que rodea la célula. Excepto la célula cerebral, es 70% grasa. Una de las cosas más peligrosas de la dieta sin grasa es lo que le hace al cerebro. Ahora, en otra conferencia, lo llamo grasas fantásticas, voy a definir las grasas, pero hablando en términos básicos, las grasas vienen de la mano del Creador.
Y hay dos grasas que se han utilizado desde hace miles y miles de años que se pueden hacer fácilmente en la cocina porque se extraen de la pulpa de la planta. ¿Qué aceites se extraen de la pulpa de la planta? Coco y oliva. La única razón por la que la Biblia no habla del aceite de coco es porque no hay cocos creciendo donde se escribió la Biblia. Pero sin duda habla mucho del aceite de oliva. Así que Atkins descubrió que estos son los tres esenciales. Descubrió que el grupo de alimentos no esenciales son los carbohidratos. ¡Qué sorpresa!, ¿no? Hay una serie documental en Australia, antes se llamaban Catalyst, y han hecho algunos documentales excelentes. Hicieron toda una serie sobre los microbios del intestino. Luego hicieron otra serie llamada Grasa o Ficción, en la que había un atleta. Y ese atleta simplemente no pudo alcanzar el máximo. A ese atleta le sobraba un poco de peso. En los asuntos de nutrición, pues él estaba un profesor de nutrición. Lo pusieron en esta dieta. Bajó los carbohidratos, fibra, proteína y grasa. Y en un par de meses había perdido todo el peso que le sobraba y su rendimiento subió. Y ese profesor de nutrición dijo, se puede vivir muy bien sin un gramo de carbohidratos. No estoy sugiriendo que vivamos sin carbohidratos. Estoy dando estos ejemplos en este lado como respuesta a esta dieta alta en carbohidratos para traernos de vuelta aquí. ¿Lo ven? Así que el grupo de alimentos no esenciales, los carbohidratos, esa es tu parte negociadora del organismo. Y las negociaciones cambian dependiendo de su edad, de su talla, de su peso, de su altura, en función de su rendimiento físico y mental a lo largo del día. Esa es lo negociable. Así que si alguien quisiera vencer a su cáncer, ¿qué dejaría caer drásticamente? Los carbohidratos. ¿Recuerdan cuánta más glucosa consume la célula cancerosa? 15 veces más. Dr. Holland, en el libro El germen que causa el cáncer, dijo, cuando se priva a las células cancerígenas de glucosa, se autodestruyen, porque las células cancerosas están funcionando aquí. ¿Recuerdan? ¿Odian el oxígeno? Y esta es una vía muy rápida, mientras que esta vía es mucho más lenta. Así que cuando privas a las células cancerosas de glucosa se autodestruyen. Así que el alumno podría decir, pero Bárbara, todas las células necesitan glucosa. Lo hace, pero es una vía más lenta y puede esperar a obtener la glucosa de las verduras, de la legumbre. Entonces, si alguien quisiera perder peso rápidamente, ¿qué debería dejar caer drásticamente? Carbohidratos. Pregunta trampa, si alguien quisiera engordar, ¿qué aumentaría? La mayoría de la gente que quiere engordar no quiere engordar en grasa, sino en músculos, ¿verdad? Lo que encontró Atkins, usted puede estar en un programa de pérdida de peso, pero si usted está teniendo la proteína adecuada, usted nunca perderá sus músculos. Si estaba leyendo en un libro de los principios del siglo XIX, habían varios nutricionistas y otros haciendo estudios, y uno estaba haciendo un estudio en América sobre los soldados y deportistas que solo necesitaban 50 gramos de proteínas. Y lo que también puede ser, y se les mostraré en un momento, es una gran diferencia como entre Oriente y Occidente, entre la proteína vegetal y la animal. Así que hay una gran diferencia. ¿Conocen el estudio de China? ¿Conocen el estudio de China donde descubrieron que la carne y los productos animales no hacían más que alimentar el cáncer? Podían activar y desactivar el cáncer
por la cantidad de carne y proteínas vegetales. El 5% de proteína animal no desencadenó el crecimiento del cáncer. Bueno, cuando digo desencadenar, había inyectado a cada rata con aflatoxina y la aflatoxina provoca cáncer de hígado. Pero lo que hizo fue que la mitad de las ratas les dieron 20% de proteína animal y a la mitad de las otras ratas 5% de proteína animal. 5% de proteína animal no inició el crecimiento del cáncer, a pesar de que habían sido inyectados con aflatoxina, mientras que el 20% de proteína animal lo hizo, pero descubrió que el 20% de proteína vegetal no desencadenó el cáncer, no alimentó a ese cáncer. Tan enorme es la diferencia entre animal y proteína vegetal, como les mostraré ahora. Pero antes de mostrarles, así que si alguien quisiera conquistar su diabetes, ¿qué bajarán drásticamente? Los carbohidratos, así es. Los carbohidratos dan un subidón rápido, entonces una baja rápida, mientras que la fibra, proteína y las grasas que da esta energía duradera. ¿Lo ven? Así que esta información es importante para que lo tengan para la semana que viene cuando empiecen a hacer sus programas. De hecho, incluso podrían empezar a hacerlos ahora para la diabetes, un programa para el cáncer, un programa para perder peso. Sí, conocíamos a un hombre que tenía cáncer cerebral, que era muy agresivo y comieron esa dieta baja en carbohidratos y fue operado en agosto pasado. Y luego comió como antes y el cáncer volvió y le dije, no comas tanta carne. Pero murió, ahora estoy tan triste por eso. ¿Y qué empezó a comer de nuevo? Empezó a comer la comida tradicional danesa. Y eso es lo que dijo Colin Campbell. Podía encender y apagar el cáncer. ¿No es increíble? Por la comida que les daba, ¿sí? Cuando habla de un 20% de proteínas animal, ¿a qué se refiere? Es una muy buena pregunta. 20% de proteínas animales, es decir, carne con o sin lácteos, 3 comidas al día. Mientras que un 5% de proteína animal podría ser solo media taza de queso feta al día. Se redujo a una cantidad muy pequeña de carne. La reacción o el proceso de los carbohidratos y la glucosa y el glucógeno varía si son completamente carbohidratos blancos, refinados o integrales. Eso es también una muy buena pregunta. Cuando digo carbohidratos, ¿hay alguna diferencia entre la comida integral y refinada? Absolutamente. Los carbohidratos blancos se pueden poner al mismo nivel que el azúcar. Pero también he conocido a gente que se pasa con los carbohidratos integrales. ¿Qué sería exagerar? Sería comer carbohidratos a cada comida. Y ayer vimos lo que está pasando con el trigo. ¿Cuántas de estas cosas son trigo? Trigo, 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 trigo. Eso plantea otro problema. Pero ¿cómo se puede hacer esto con una dieta basada en plantas? Echémosle un vistazo y vamos a Génesis 1:29, donde Dios le dice a Adán y Eva que comer, y vamos a echar un vistazo en la comida. Vamos a echar un vistazo a la proteína y vamos a echar un vistazo al contenido de carbohidratos. Toda hierba que da simiente. ¿Qué es una hierba que da simiente? Una hierba que da simiente es un grano. Una hierba que da simiente es una leguminosa. Una hierba que da simiente es una semilla. Así que definamos ese grano. Trigo, centeno, cebada, avena, amaranto, trigo sarraceno, quinoa, mijo. Tantos granos. Y los cereales son ricos en proteínas, pero también en carbohidratos. ¿Y cuántos de nuestra lista de carbohidratos proceden de los cereales? Grano, 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 grano. La mayoría. ¿Qué tal una legumbre? Son los garbanzos, las habas, las judías negras, canelones y las lentejas. Tenemos tantas que se puede conseguir unos 5 tipos diferentes de lentejas. Ahora, tantas leguminosas son altas en proteínas y de medio a bajo en carbohidratos.
El hecho es que, y pueden conseguir esa información, yo la saqué del almanaque de nutrición, que enumera el contenido en proteínas, carbohidratos y grasas de cada alimento. Las legumbres tienen aproximadamente un tercio de los carbohidratos que se encuentran en los cereales. Semillas. Semillas de calabaza, sésamo, girasol, chía, lino o linaza tienen un alto contenido en proteínas, pero son bastante bajos en carbohidratos. Entonces Dios dijo: he aquí que os he dado toda hierba que da simiente que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente. ¿Qué es una fruta que da simiente? Es una nuez. Así que sus nueces provienen del fruto de un árbol y tenemos tantas nueces. Tenemos macadamia, tenemos anacardo, tenemos almendras, nuez de Brasil, avellana, nogal, pacanas, muchas nueces. Nueces tienen un alto contenido en proteínas y son bastante bajos en carbohidratos. Recuerden, su cacahuete no es una nuez, es un legumbre, y ya hablamos de eso ayer. Así que para asegurarse de que está recibiendo sus 3 elementos esenciales y para asegurarse de que no excederse en lo no esencial, mi sugerencia es aumentar la legumbre, las nueces y las semillas en su alimentación y disminuir la parte de los cereales. Es una forma muy fácil de hacerlo. Los carbohidratos no son malos. Tengo que decírselo, porque algunos me han dicho que Bárbara dice que los carbohidratos son malos. No es tan mal, solo cuando son exagerados y refinados. Solo cuando son exagerados y refinados surge el problema. ¿Sí? ¿Dirías que son buenos si no son exagerados y refinados? ¿O sí? Si la quinoa es genial. Mijo es genial, pero todo es cuestión de equilibrio. ¿Sí? Y supongo que también, como hablamos ayer, las formas hibridadas. Sí, las formas hibridadas traen más problema y los insecticidas y aerosoles traen otro problema. Absolutamente. Así que recuerden, esta es su parte negociable de su comida. Como muchos menos carbohidratos ahora porque no estoy amamantando ni embarazada. Llevaba una dieta muy rica en fibra, comía abundantes proteínas y grasas saludables. Eso no significa que bebo una taza de aceite de oliva al día. Limito mis nueces a unos 8 por comida, quizá de 8 a 10 por comida. ¿Se puede exagerar con los nueces? Claro que sí. Son alimentos muy concentrados y yo como legumbres en abundancia. Y lo hago porque me sienta muy bien. Mi peso sigue siendo el mismo. Tengo mucha energía, duermo muy bien. ¿Qué dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:21? Examinadlo todo, retened lo bueno. Si tienes un problema de levadura, si tienes exceso de peso, si quieres bajar, si tiene algún tipo de cáncer, reduzca drásticamente los carbohidratos. Y no es para siempre, solo hasta que venza su problema. Michael y yo no tenemos ningún cereal en el desayuno cocinado. Porque Michael tenía un problema muy grave de levadura, de hongo. Cuando me casé con Michael tenía 40 años y tenía un terrible caso de aftas en los dedos de los pies y sus zonas íntimas. Y cuando miré el historial, ciertamente vi los síntomas. Me despertaba por la noche con él rascándose y miré su historial cuando tenía creo que unos 30 años. Quería que le sacaran los cordales, le dolían y las mandíbulas no son tan grandes como Dios quiso que fueran y mucha gente tiene que quitárselos. Lo hizo de manera barata, fue al hospital, consiguió a algunos estudiantes para hacerlo, lo noquearon y lo sacaron, pero cuando le abrieron bien la mandíbula, se la rompieron. Y dijo que su cara se hacía cada vez más grande y que podía ir al lavabo. Empujaba sus mejillas y el pus simplemente se salió. Y se puso en contacto con un compañero y le dijo: sácame de aquí. Y el compañero pasó de largo porque mi marido es alto y delgado
y no estaba acostumbrado a que Michael tuviera una cara así. Y llevó a Michael a casa y la viejecita de al lado lo estaba mirando y ella le dijo, lo voy a llevar al doctor, te estás muriendo. Así que lo llevó al médico, que le administraron antibióticos muy fuertes que probablemente le salvaron la vida. Porque si aquí estamos 10 años después y tiene terribles problemas de aftas porque ama miel y cereales para desayunar y mucha fruta, no se dio cuenta de que lo estaba alimentando aunque todo estaba sano. La candidiasis cutánea es una excrescencia fúngica entre los dedos de los pies y también puede estar entre las piernas. ¿Dónde le gusta crecer al mojo en su casa? En las zonas oscuras y húmedas. También lo hace en el cuerpo, en las zonas oscuras y húmedas. Así que le puse una dieta bastante estricta. Minimicé mucho su ingesta de glucosa y tratamos los dedos de los pies. Y ciertamente lo teníamos bajo control, pero de vez en cuando volvía a surgir. Así que dije, vale, quiero ponerte en una dieta muy estricta. Quiero golpear esto. Y es muy buen marido, cualquier cosa que le diga que haga, lo hace. Incluso ejerciéndolo en mi ausencia. Ahora estoy impresionada. Tardé 3 años en hacerlo antes que se uniera a mí, pero ahora lo hace porque lo ha comprobado por sí mismo. Así que lo puse en lo que llamamos el trineo dieta del martillo, que es básicamente la dieta para vencer el cáncer. Nada de fruta, nada de dulce. Solo comía verduras, muchas verduras, legumbres en cada comida. Le encanta el aguacate, puede comer mucho aguacate. Le duró como 6 semanas. Al principio refunfuñó un poco, pero al cabo de unos días empezó a gustarle. Y cuando pasaron las 6 semanas dijo, ¿puedo seguir comiendo así? Dije que claro. Así que ahora estamos 10 años después y cada mañana le cocino en un sartén verduras como cebolla, zanahoria, brócoli, coliflor. Y mientras eso se cocina, enjuago mis legumbres que han estado cocinándose lentamente mientras hacía mis ejercicios en las colinas. Solo le puse algunos aromatizantes simples. Todo lo que hago para el desayuno es poner aceite, sal, hierbas italianas y es hermoso. Así que para desayunar yo tengo frutas. Él tiene verduras. Ambos comemos una rebañada de tostada de masa agria, emmer, aguacate y lentejas rojas. O aguacate y lentejas marrones, o aguacate y judías negras. Desayunamos eso todas las mañanas. Y le oigo decir a la gente, mi salud nunca ha estado mejor. Ya no me despierto rascándome por la noche. Lo conquistamos. ¿Come fruta? Sí lo hace, pero no mucho. De hecho, la mayoría de los días tendrá un poco, pero está muy orgulloso. Me llama y me dice que me he hecho el desayuno de esta mañana. Tenía una mazorca de maíz y un plato entero de verduras y le he enseñado a cocinar lentejas rojas porque sabe hacer muy bien las tostadas, pero eso ya es todo. Pero le he enseñado a cocinar las lentejas rojas y eso es su desayuno ahora. Desayunamos con los huéspedes a veces y tomarán una ensalada de frutas y arroz cocido con leche de anacardos. Y se lo comerá y lo disfrutará. Pero creo que si tenía ese alto dulce de nuevo, no me sorprendería que volviera a empezar. Aún no estamos en el cielo. Todo el mundo que conozco está luchando con algo. Y si puedes combatirlo, alabado sea Dios. La vecina nos ha enseñado, ¿tienes un problema? Vete al doctor. Toma medicamentos, síntomas desaparecen. Estás curado. No. ¿Paras los medicamentos? ¡Ups! Todo vuelve aún peor. Si lo puedes controlar, lo estás haciendo muy bien, pero eso es importante, transmitir ese mensaje a sus invitados de salud. ¿Podemos ayudarle a manejarlo? ¿Podemos ayudar a mantener los síntomas bajo control? Pregunta sobre un amigo de la iglesia. Come mucha fibra, proteína, de hecho, pero no come suficiente verduras y legumbres. Las verduras son su mayor fuente de sus minerales y los minerales son tan importantes. Hace poco estuve en un centro de salud
Y el señor de la casa lo oyó y a la siguiente comida se sentó a comer un gran plato de ensalada y verduras y las legumbres y su esposa dijo, llevamos 10 años intentando que coma eso. Y sonrió. Dijo, me lo voy a comer ahora, pero acabo de saber el por qué. Acabo de saber por qué. Estamos a punto de hacer una pausa, pero les contaré una historia más. Tuve un tipo que era enorme, 180 kilos. Le pregunté si alguna vez había hecho una dieta y me dijo que sí, que hizo la dieta de Atkins, perdió 17 kilos. Le pregunté por qué se ha detenido. Le dijo que no pudo soportarlo. Dije, ¿qué estabas comiendo? ¿Carne, mantequilla, queso, crema, huevos? Le dije, ¿las verduras? Dijo que no. Dije, ¿nos has oído que se supone que debes comer 3 tazas de verduras al día en la dieta de Atkins? Es la única manera como pudo funcionar, es la única manera que fue aceptado. Le pregunté, ¿leíste el libro? Dijo que sí. Dije, ¿leíste esa parte? Dijo, no, me perdí esa parte. Punto importante. Y el doctor Carl Benjamin que les mencioné, que vino a mí sobre cómo podía hacer esto en una dieta basada en plantas, me dijo, creo que si el doctor Atkins había leído el estudio de China, Dr. Atkins se habría hecho vegetariano. Un punto muy importante.